Hola, muy buenas tardes. Como el profesor decía, mi nombre es Filipe Ordalí y mi compañero Rino Guajardo. Y bueno, vamos a presentar nuestro proyecto sobre el análisis de confiabilidad y mantenimiento del tren de bomba en Puerto Patache. Esto fue tras una inversión durante una semana en Puerto Patache, perteneciente a la compañía minera, como comentaba el grupo anterior. Estuvimos trabajando en el mismo lugar, y en la cual se nos solicitó o encomendó la misión de detectar oportunidades para proponer mejoras en cuanto a la gestión de activos del lugar. Bueno, para entender el contexto, trabajamos a 65 kilómetros del sur de Iquique, en Punta Patache, que desde Coyahuasi, donde está la planta concentradora, se envía el mineral a través del mineroducto, como comentaba el grupo anterior. Y bueno, en Punta Patache, donde estuvimos, se encuentran las instalaciones de filtrado y de embarque hacia distintos mercados internacionales. Bueno, para entender el contexto, además, en Puerto Patache se encuentra la planta de procesamiento del mineral. También está en forma paralela la planta de extracción de molibdeno y el puerto. Bueno, como primera etapa, nosotros salimos en búsqueda de oportunidades. Llegamos a terreno y en base a las visitas que realizamos, entrevistas con especialistas en el tema y opiniones de la gente que trabajaba y bien especialista, pudimos detectar una serie de problemas que muchas veces la gente, estando ya muy inmersa en estos problemas, les es difícil detectarlos. Entonces nosotros, en base a una mirada externa, pudimos proponer alrededor de 20 propuestas para cada una de estas problemáticas que detectamos, y la cual, en base a la ayuda de los ingenieros del lugar, la evaluamos en una escala del 1 al 10 respecto al beneficio que traería implementar cada una de ellas y a la facilidad de implementación. Es por eso que, para tomar buenas decisiones, nos basamos en esta herramienta, la cual dividimos en 4 cuadrantes principalmente, donde vemos que las propuestas de mejor oportunidad son las que pertenecen al primer cuadrante. Bueno, además, debido a que el tiempo el corto tiempo en el que estuvimos nosotros trabajando allá y la poca disponibilidad de datos o registros de fallas, decidimos finalmente emplear nuestros modelos y basar nuestro proyecto principalmente en el tren de bomba de Puerto Patache. Bueno, para entender esto, fue necesario entender en qué parte y cómo se relacionaba con el resto de los componentes del sistema. El tren de bomba se ubica en esta parte, y justamente antes de la planta de filtros, como comentaba, donde trabajaron los compañeros que presentaron anteriormente. Y bueno, me imagino que no todos tienen claro qué es un tren de bombas, por eso simplemente yo les voy a explicar de que el tren de bombas consiste básicamente en 2 líneas en paralelo, donde cada una de esas líneas consta de 2 bombas conectadas en serie. Esta conexión es principalmente para, mientras una línea de bombas está trabajando, la otra se mantiene en stand-by por si que la primera línea presentara algún tipo de falla o hubiera que detenerla en caso de realizar algún tipo de mantenimiento. Aquí tenemos una foto del tren de bombas. Ahí se ve la línea 1, donde esta es la primera bomba y la segunda bomba, y por el otro lado tenemos la segunda línea. Estas son fotos tomadas en el terreno personalmente. Bueno, y en base a todo esto, pudimos detectar que las bombas o estas distintas líneas del tren de bombas eran operadas de manera bastante aleatoria, ya que dependiendo del turno que se estaba llevando a cabo, el operador podía tener un tren de bombas preferido y darle firmemente a uno, siendo que provocaba un desgaste disparejo entre uno y el otro. Lo cual esto trae problemas, ya que hay una incerteza de fallas en la vida útil de cada componente, por lo cual nosotros propusimos firmemente instalar algún tipo de medida y llevar un conteo de horas operacionales de estas bombas
para permitir finalmente realizar mejores registros de las fallas, especificarlo y con unos buenos datos permite finalmente realizar buenos análisis y llevar un buen estudio de confiabilidad y de gestión de los componentes. Por otro lado, vimos que habían problemas asociados a las detenciones. Estas detenciones, al estar en contacto de la pulpa, digamos, el material que es bombeado por estas bombas, contiene alto contenido ácido, lo cual afecta de manera bien importante los revestimientos de estas bombas, sobre todo cuando los revestimientos implementados son de caucho. Por lo general, para este tipo de material se implementan revestimientos de poliuretano que son más ad hoc a las exigencias del material, pero cuando son de caucho, como los que se muestran en estas fotos, estos se hinchan, lo cual genera que en las distintas partidas de la bomba se generen grandes torques, provocando indudablemente grandes esfuerzos en los impulsores de la bomba y por lo tanto disminuyendo la vida útil de estos componentes. Bueno, además del problema asociado a la corrosión por efecto de este material bastante ácido. Bueno, para llevar a cabo nuestro análisis de confiabilidad de la bomba, nos basamos principalmente en los componentes más críticos de ella. Del registro de fallas, pudimos detectar que los elementos más críticos eran los que se muestran aquí, en este gráfico, donde en base a los registros pudimos armar sus curvas de confiabilidad en base a un análisis tipo huevo. Con esto vimos que la empaquetadura tiene una curva mucho más decreciente a lo largo de que aumenta la vida operativa de esta, y a su vez pudimos determinar el tiempo medio entre fallas de cada una, donde efectivamente la empaquetadura duraba mucho menos que el resto de los componentes, siendo un punto clave para definir cuándo hacer las respectivas mantenciones de la bomba, ya que van a estar mayormente condicionadas por la empaquetadura. Bueno, considerando el historial de falla de la bomba, el equipo estudiado, para nosotros fue importante estudiar el óptimo entre inspecciones, el intervalo óptimo entre inspecciones, bajo dos visiones: maximizando la disponibilidad y minimizando los costos. Para eso consideramos dentro del historial el tiempo de inspección de la bomba asociado al tiempo entre fallas. El siguiente diagrama muestra los puntos que nosotros encontramos en el histograma de falla de la bomba. Y bueno, este historial de falla nos dio una tendencia exponencial negativa. Como se ve la línea, esa de la línea naranja, una tendencia exponencial negativa de forma proporcional inversa. Es decir, si nosotros tenemos un intervalo de inspección menor, o sea, hacemos de manera más frecuente la inspección, tenemos asociado que el tiempo de falla es menos frecuente en el caso de la bomba. Considerando esta relación más los costos de mantención de la bomba, es decir, costo de mantenimiento, inspección y reemplazo, considerando que el reemplazo es aproximadamente 42 mil dólares por reemplazo, obtuvimos el siguiente resultado. En primer lugar tenemos una curva de disponibilidad que es la de color negro, y por otro lado tenemos la de color naranjo, las dos visiones que le mencioné anteriormente, con el naranjo de costos. Considerando la política actual de la empresa, que tiene 38 días de intervalo entre inspecciones, nosotros obtuvimos como resultado un óptimo de 2 semanas en realizar las inspecciones. Esto nos dio un delta de costos, un ahorro de 15.000 dólares por año. ¿Ya? Hay que notar en consideración que la primera visión de disponibilidad no está considerable, debido a que esta curva adquiere una forma constante en el tiempo. Tomando en consideración los análisis expuestos y la información, nosotros damos 4 recomendaciones generales.
En primer lugar tenemos hacer implementar una programación de utilización, es decir, instalar un contador de horas operativas en cada bomba. De tal manera de que se permita un funcionamiento parejo y activo de cada equipo, registrar los tiempos de vida del componente y periodo donde exactamente ocurre la falla. De esta manera se aumenta la calidad de los datos, pasando de una política de calendario, de horas de calendario, a horas operativas de la bomba. Como segunda recomendación, tenemos ver la gestión de los repuestos. Bueno, como dijo Philip, actualmente se usan repuestos de caucho. ¿Por qué se usan? Porque no están los repuestos de polietileno disponibles. Por lo tanto, lo que nosotros recomendamos es realizar el contrato con el proveedor y ver que estén disponibles esos repuestos, además de ver el repuesto apto para las condiciones actuales de la compañía. Como tercer punto, como lo mencionamos anteriormente, tenemos el tiempo de inspección cada 2 semanas, que disminuye los costos. Y como último punto muy importante, que lo mencionó el grupo anterior, fue hacer un mejor registro de fallas, de tal manera de disminuir la incertidumbre y mejorar sustancialmente la solución de los modelos propuestos. Bueno, finalmente quiero agradecer a la compañía Medioasi por la ayuda que nos prestó y nuestra investigación, en especial a las personas que tuvimos directo contacto: Luis González, Mael Pastel, Pablo Yáñez, Máximo Merino, Carlos Carvajal y Patricio Cerda, y en general a todo el puerto Patache. Muchas gracias y espero que les haya gustado nuestra presentación. Bien, con eso cerramos el seminario. Yo quisiera pedirles un aplauso, pero para ustedes, porque aguantar todo el día tanta presentación, todos los contenedores son capaces de ello, todos más. No, mentira, pero quisiera agradecerles su presencia a lo largo del día. Creo nuevamente demostramos que el concepto funciona, que cuando los muchachos uno los lanza a la faena y los deja una semana allá arriba, salen cosas de mucho